Lo primero que yo tengo que decir es que yo ni soy biólogo, ni soy científico de biología, pero igual soy súper fan de la biología, específicamente del tema de la evolución. Que algunas personas creen que la evolución es una teoría. No, hay una teoría de cómo los seres evolucionan. En ciencia, una teoría no quiere decir sencillamente una idea que a alguien se le ocurrió, sino una explicación que explica un fenómeno en toda su extensión. La evolución es un fenómeno. No es observable muy fácilmente porque estamos hablando de que sucede en millones de años. Pero tenemos los récords fósiles, tenemos la información que se va acumulando en los genes, tenemos muchas formas de evidenciarlo. Lo que es una teoría es cómo sucede la evolución. Existen mutaciones en todo lo que se va replicando y se va dividiendo y los genes no se repiten sin cometer ningún error porque nadie es perfecto. Estamos acostumbrados a ver millones de mutaciones. Gente que nacen con dedos extra, con brazos extra, con cabeza extra. Hay de todo. Y cuando se acumulan estos cambios por millones y millones de años, cuando tú dejas una población, quién sabe lo que suceda con ella en esos millones de años. Y cuando tú regreses, lo que te topes son que sobrevivieron unos que han mutado muchísimo y otros que no mutaron murieron por una razón u otra. Suponte tú que tú tengas una familia de lagartos que viven en esta isla y solo son esos lagartos y son unos lagartos negros y blancos y de repente aparece uno que es amarillo con verde y es tan feo que los otros dicen, uy, esto es un demonio, ¿qué es esta vaina? Y lo mandan para casa al carajo. ¿Qué pasa? Ese nunca se reproduce y se muere. Años después nace otro que es rojo con azul y ese rojo con azul le pasa lo mismo y dice, hay otro endemoniado y lo mandan para otra montaña. Pero resulta que entre todos los lagartos que estaban ahí dijeron, pero mira, él no se ve mal así. Yo creo que yo me voy a mudar con él. Se muda con él, tienen 4 lagarticos para allá, de los cuales 2 de ellos o 3 aparecen de qué color? Rojo con verde. No sé qué color fue que dije, pero digamos que es rojo con verde. Y ahora tenemos toda una familia de rojo con verde que vive allá arriba en las montañas. ¿Qué pasa? Esta familia a lo mejor, uno de ellos tiene la suerte de que vuelve y se reproduce porque algún otro de las lagartas que viven allá abajo, que de pronto lo vio cuando bajaron a buscar comida o a hablar con alguien o hacer lo que le dé la gana, pues dijo, pues me llevo esta lagarta, ya sea a la fuerza o porque le dio la gana de irse con ellos, se fueron para allá, tienen más hijos y cuando tú vienes a ver, hay toda una colonia de lagartos rojos con verde arriba de esa montaña. De repente en esa isla hay un tsunami que barre con todos los lagartos que están allá abajo. Y solamente sobrevive la familia que está allá arriba, que son en su mayoría rojo con verde. Vamos a ir a la isla que tiene los lagartos blancos con negro. Ningún blanco con negro, que nada más son rojo y verde ahora. Y tú vas a decir, pero estos no son los lagartos que yo dejé. Y así como yo te estoy hablando de colores, puede que sean lagarto con oreja, lagarto con pluma. Todo eso sucede en el mundo, ustedes lo han visto y cosas más extrañas. Cuando hablamos que 2 especies son diferentes, que una especie se ramificó en 2, cuando los descendientes de esas 2 especies no pueden tener hijos o descendientes. O sea que si esos lagartos para allá arriba cambiaron tanto que ya no pueden aparearse con los de aquí abajo porque su información genética o sus genitales o su tamaño o sencillamente se encuentran tan feos que no hay forma que van a poder reproducirse. Entonces ya se empieza a entender que son 2 especies diferentes. Por ejemplo, en los perros, un chihuahua y un gran danés no son la misma especie. Si tú vienes a decir que una especie son animales que se pueden aparear. Porque un chihuahua y un gran danés, por más que se quieran y por más que se muden juntos, no van a poder reproducirse. A menos que tengan ayuda externa de un humano o de fertilización in vitro, pero ya no sé si eso en tu definición de que puedan tener descendientes cabe. Pero ¿qué tal los caballos y los burros? Que pueden tener descendientes, inclusive sin ayuda del humano. Pero ¿qué pasa? Los mulos, que son los hijos de los caballos y de los burros, no pueden reproducirse, nacen estériles porque su información genética es tan extraña que no pueden pasarla a nadie más. Entonces se consideran que siguen siendo 2 especies aparte, muy cercanas porque inclusive pueden tener hijos. Entonces no es solamente que puedan aparearse, no es solamente que puedan fecundar, sino que puedan tener hijos que puedan seguir reproduciéndose. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los tigres y los leones. Están tan cercanos que su información genética es lo suficientemente parecida como para tener hijos, pero los hijos, que son los tigres leones, los ligers, no pueden reproducirse. Le pasa lo mismo que a los mulos. Tú puedes tener un tigre león, pero tú no puedes tener un tigre gallo, por ejemplo. Porque son tan extraños. Los gallos vienen estando como por aquí, por la familia de las gallinas, se la sabe. Entonces, ahí, por más que tú puedas ayudarlo con fertilización in vitro, lo que tú quieras, no va a pasar. Están demasiadas mutaciones desde su antepasado común que está por aquí. Cuando 2 especies o una especie muta tanto que ya no pueden entrelazarse, se consideran que no son la misma especie ya. Si eso puede suceder en unas cuantas generaciones, y tú te lo puedes imaginar, imagínate todo lo que pasa en 500 millones de años, los meteoritos que caen, los virus que aparecen, que acaban con toda una población,
los tsunamis, los ciclones, y más antes, cuando una especie o un grupo de especies sencillamente vivía en una isla o en una costa o de un lado de una montaña, antes de que hubieran animales que podían volar, imagínate, estaban ahí mismo en el valle donde han vivido toda su vida, donde han vivido sus abuelos, sus tatarabuelos, desde que eran una especie diferente. ¿Qué sucede? Que cuando pasa cualquier cosa, que cambia la vegetación, que se quema una vaina, que ya no se reproducen de lo que ellos viven, de lo que ellos comen, se muere todo el mundo excepto el que puede digerir la única comida que quedaba. Vamos a suponer que en una comunidad nadie pueda digerir la tayota. No solamente que no le guste, sino que no la pueda digerir, que le caiga mal. Si te nace un hijo que le encanta la tayota y se la sigue comiendo de niño ahí, se come su tayota, se pone malo, le da una hemorragia en el estómago y se muere. Y no se reproduce ese niño. Pero resulta que de tantos niños que de vez en cuando parecían que les gustaban la tayota, a pesar que le decían no comas tayota que te va a morir, aparece Juancito que no solo le gusta la tayota, sino que la puede digerir, que no le hace daño en el estómago. ¿Qué pasa con Juancito? Que vive y se casa y tiene hijos que todos pueden digerir tayota. Vamos a suponer que en esa comunidad lo que se come es arroz nada más, se come arroz vacío, o arroz con gallina, arroz con pollo, pero los pollos lo que comen es arroz. Entonces de momento, ya sea por una sequía, por lo que sea, el arroz no se da. Y lo único que hay es tayota. ¿Qué pasa? Que nada más se queda Juanequito y su familia. Tú dices, pero mira, este valle, esta gente de este valle que comen tayota, qué extraño. Mentira, que no comían tayota. Hasta hace un par de años atrás, lo que pasa es que se murieron todos los otros. Y eso es lo que se llama la teoría de la evolución por selección natural. Porque la selección la hizo la naturaleza, el ambiente que decide quién sobrevive y quién no, quién se puede adaptar a él. Resulta que hay especies que son extremadamente exitosas. Porque si tú puedes volar, imagínate, se quema un valle, explota un volcán, tú te sales huyendo y te vas volando para otro lado para donde no haya problema. Por eso las aves, probablemente que son los únicos dinosaurios que sobrevivieron, porque pudieron salir huyendo de lo que sea que estaba causando el problema. Muchas veces una especie desaparece porque otra llega y se muda ahí y acaba con toda ella porque ellos no están preparados para eso. En Nueva Zelanda había una cantidad de aves, pero que no tenían ni siquiera alas, o que si la tenían eran muy defectuosas, porque no necesitaban volar. Esas aves llegaron ahí, había tanta comida en ese piso porque ahí nada más habían insectos, no había ningún otro animal, era una isla para allá para acá, el carajo. Entonces estas aves llegaron y dicen, pero ve acá, aquí hay de todo y allá yo matándome con los cerdos, aunque más bien deben ser jabalí en aquel momento, porque los cerdos son un invento humano. Y yo allá matándome con los jabalíes y los cocodrilos para poder encontrar un poquito de fruta, y en esta isla no hay nadie. Dios mío, mira la fruta en el piso. ¿Tú sabes la energía y el combustible que tú necesitas para poder volar? No un carrito, no, es un avión. Entonces, por eso que las aves se la pasan el día entero, come. Si tú llegas a un sitio donde la comida está en el piso, donde tú puedes caminar y comértela, porque nadie más la está comiendo, tú te vas a poner a volar. Tú vas a gastar energía en eso. ¿Para qué? Eventualmente nace un ave que tiene problemas en las alas porque le salieron chiquititicas. ¿Y qué pasa? No se muere. Vive de lo más bien, se reproduce. Es más, hasta mejor le va porque ni siquiera tiene tentación de volar. Encuentra tanta comida en ese piso que empieza a seguir teniendo hijos así con las alas más chuecas y más chuecas, hasta que a lo mejor ya no tienen alas. Y aparecen los dodos, los cacapó, los emú y los moa y todas esas cosas que vivían. Algunas de ellas vivían porque en Nueva Zelanda llegó un animal que no había ahí, y esas aves que vivían todo en el piso, que no tenían con quién pelear, que toda la comida estaba ahí, vieron que llegó este nuevo animal, este nuevo individuo, y dicen, ay, esto que está interesante, como a mí nunca me ha casado nada, déjame yo ir a saludar. ¡Fuáquete! Se lo lambieron a todito. ¿Quiénes fueron esos animales que llegaron a Nueva Zelanda? Se los presento. Ese individuo es los humanos. Acabaron con todas las aves de ahí, las aves que no volaban, las que pudieron volar, le decían, yo no voy a lidiar con estos humanos y me voy para casa del carajo yo también. Que así es como una especie empieza a mutar y adaptarse al medio ambiente y a las nuevas amenazas. Y solamente aquel que tiene las mutaciones que le permiten lidiar con lo nuevo que pasó, sobreviven. Y antes se veía más por lo que le decía, que las especies vivían concentradas en un lugar y vivían y comían una sola cosa. Si algo ahí cambiaba, se jodía todo. Ahora tenemos muchas especies que fueron extremadamente exitosas. Mira todos los osos. En una parte del año comen fruta, después comen insectos, después comen lo que haya. Ellos no tienen nada que ver. Y no solamente eso, sino que saben nadar, saben treparse a los árboles. ¿Cómo tú acabas con los osos polares? Bueno. Así le pasa también a los gatos.
Imagínate, ese animal que puede brincar de arriba de una casa, caer parado, brincar de ahí, meterse por cualquier hoyito. Y para colmo son tan bellos, tan elegantes, que a la mayoría de gente le cae en gracia y le dice, ay, mira, yo lo voy a alimentar a él por bonito. La cuestión es que ese animal va a durar muchísimo, porque por más que cambie el medio ambiente, ya ellos están adaptados. Los humanos vamos a durar aquí hasta que acabemos de joder todo a la máxima expresión. Porque imagínate, podemos mudarnos de un lado a otro, tenemos aviones, tenemos submarinos, ya tenemos medicina, ya un virus no puede acabar con nosotros, aunque nos vaya mal con uno. Ahora tenemos muchas especies exitosas y hemos tenido anteriormente, pero todo el tronco de todas estas ramas, de todo este árbol, son especies que ya están extinguidas, que se diversificaron y entre los descendientes que tuvieron, sobrevivieron algunos y muchos eran muy diferentes, porque entre una cosa y la otra, entre cualquiera de estas rayitas y la otra, hay millones de años, recuérdense, millones de años. Entonces, ¿cómo sabemos que eso es verdad si nadie vive millones de años? Simple, porque encontramos los récords fósiles. Porque tú te vas tiempo atrás y nada más, por ejemplo, los récords de los simios grandes o de las aves aparecen hasta cierto punto en las diferentes capas de tierra que se van acumulando por los años y por los cientos de años. Tú busques, si tú vas a encontrar aves o simios, los encuentras solamente arribita, porque no habían más allá abajo. O sea, a medida que tú vas bajando, te empiezas a encontrar otros fósiles más extraños. Y tú decías, mira, aquí hay como una cosa, unos dinosaurios que volaban, y hay unos dinosaurios que comían carne, y hay otros dinosaurios que subían en árboles. Y más acá abajo ya no hay dinosaurios para nada, lo que hay es como unos otros reptiles más primitivos. Aunque hay algunos, por ejemplo, los cocodrilos, que aparecieron antes que los dinosaurios y todavía andan por ahí. ¿Por qué? Porque aguantan cambios, se van nadando, se van de un lado al otro. Comen de todo, no tienen nada que ver con nadie. Pero todos los otros descendientes, incluyendo dinosaurios, se perdieron todos, excepto por las aves que pudieron volar acá. Probablemente es porque pudieron volar, no sé, a lo mejor sencillamente había tanto calor que ellos hicieron un abanico de plumas y con eso fue que aguantaron. O se echaban fresco uno al otro. Si ustedes no me creen que las cosas pasan, mira, en Londres había unas polillas que eran blancas con puntico negro, le decían la polilla peppermouth, o sea, la polilla pimienta. Entonces las polillas pimienta eran blancas con puntico negro y se posaban en los árboles, generalmente en un tipo de árbol que era blanco con puntico negro. Entonces así casi no se veían y los lagartos y las aves que comían, pues era más difícil verla hasta que se movían o hasta que se posaban arriba de algo que no era tan blanco y dice, ay, mira uno, y se la llevaban. De momento, cuando hay muchísimas chimeneas en Londres y Londres empieza a explotar y crece muchísimo, eso fue en el 1816 más o menos por ahí, se llenan las paredes, se llenan los árboles de humo y se ponen negros. Entonces, ¿qué pasa con las polillas que eran blancas? Que ahora son muy fáciles de ver y los lagartos y las aves y todo lo que vive de ella y que se lo puede comer, se la empieza a llevar a todas. Pero ¿qué pasa? Que de vez en cuando nacía una polillita negra con pintica blanca, al revés. O que no, sencillamente no tenía el químico, el componente que la ponía blanca y era negra entera. Resulta que como ahora los palos donde ellos se posan son negros, esas sobreviven y a las blancas todas se las comen. Pues más o menos en el 1816 desaparecieron las polillas blancas. Las polillas peppermouth eran todas negras, las que estaban en la ciudad. Y estas polillas negras, ¿dónde salieron? Eran las mismas polillas. Lo que pasa es que tenían una mutación y toda la familia que salía blanca empezó a desaparecer. 100 años después, pasan una ley en la que todo el mundo tiene que limpiar el aire, porque hay demasiado humo y ya nadie aguanta en Londres. No sé bien qué medidas fue que tomaron. La cuestión es que la ciudad se empieza a aclarar bastante y ya no hay tanto humo en los árboles. Que a raíz de esto los árboles empiezan a blanquearse de nuevo, ya no están tan sucios. ¿Y qué le pasa a la polilla? Lo contrario, ahora las polillas negras cuando se posan en estos árboles donde ellos siempre se posan, se ven muchísimo. Entonces vienen otra vez los mismos pajaritos aquellos. Bueno, lo mismo no, porque son 100 años después. Aparecen los mismos descendientes de esos pajaritos, los mismos lagartos, se las comen a todas y vuelven a aparecer las blancas con puntica negra. Mira qué bien. Ese es un ejemplo de cómo hemos evidenciado, y por razones del medio ambiente, mutaciones que cambian una población entera. Claro, que es una población de la misma especie, porque como hablamos, dos especies diferentes tiene que ser que hayan cambiado tanto que ya no puedan reproducirse. Pero eso es algo que se vio en 100 años. El mundo tiene millones de años. La primera vida apareció hace 3.500 millones de años. Imagínate todos los cambios que se dan en eso. Entonces, no solamente en la arqueología podemos ver por tiempo y todo cómo han ido cambiando los fósiles, sino que por medio de otra rama de la ciencia nueva, que es la genética, donde ya podemos leer el código genético, podemos ver los animales que están más cerca uno del otro y cuánto ha mutado uno con relación al anterior. Por distintas disciplinas de la ciencia, hay demasiada evidencia de la evolución, que no solamente está viniendo de un grupo o de otro, sino que cuando un grupo de los biólogos o de
geneticistas o de arqueólogos se juntan y comparan sus datos, todos pueden ver y pueden evidenciar que la evolución sencillamente explica cómo la vida va variando desde un punto al otro. Ahora vienen los conceptos que la gente generalmente tiene errado acerca de la evolución, porque vemos la imagen de un chimpancé y luego de otros simios o homínidos hasta que vemos la imagen de un hombre moderno y así creemos que nosotros somos descendientes de los monos, cuando no es así. Además de que un chimpancé no es un mono, por favor, un chimpancé no es un mono, ni siquiera un gorila ni un orangután tampoco es un mono. Los monos son los que tienen cola y son más pequeñitos. Tenemos antepasados en común. Pero si a usted le molesta saber que tiene antepasados en común, ¿de cuántos millones de años? Déjeme decir, hace 15 millones de años que estaban los antepasados comunes entre todos los grandes simios. Que no eran chimpancés aquellos. Hasta donde yo tengo entendido, los chimpancés tienen más mutaciones genéticas que los humanos, lo que quiere decir que probablemente nuestro antepasado común se pareciera más a los humanos que a los chimpancés. Pero tampoco se va a parecer mucho a los chimpancés, porque son antepasados comunes con nosotros monos. Un poquito más atrás, antepasados comunes con los roedores. Y nadie usted ha ido por ahí quejándose de que somos descendientes de las ratas. Porque no somos descendientes de las ratas como no somos descendientes de los monos. Tenemos antepasados en común. Pero si a usted le molesta saber que tiene antepasado común con las ratas y con los monos, le va a molestar saber más que usted tiene antepasado común con todos los mamíferos. Antepasado común con los peces. Antepasado común con los gusanos bilaterales. Antepasado común con las células eucarióticas. Hay 1002 websites donde pueden encontrar, mejor dicho, las cosas que yo le dije. Uno de los websites se llama onezoom.org. Usted puede escribir una especie aquí y va viendo las ramas en las que esa especie aparece. Voy a escoger la liebre con pies de tréboles. Y entonces ahí me va a llevar a la rama en donde está. Mira. Después de 3 millones de años, llegamos a una plantita. O sea que me engañaron, no era una liebre.